Bienvenidos a La Palabra a través de LTV, el canal de la Tribuna, en este miércoles, en el mero corazón de la semana, 15 de enero del año 2025. Una emisión más de La Palabra y le damos la bienvenida porque en este caso vamos a dejar y le vamos a dar la palabra a nuestro invitado, don Richard Barat. Él es el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Honduras. Bienvenido, don Richard, a La Palabra. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Usted tiene la palabra, ¿qué le parece? Bueno, fabuloso. Muchas gracias. Para hablar de... Bueno, de hecho, es el primer extranjero, pero a veces hay extranjeros que hacen cosas positivas, inclusive más que un hondureño. Imagínense qué contraste. Es el primer extranjero así, de nacimiento, que está aquí en este programa. Sí, bueno, exacto. Es un gusto estar acá, por supuesto. Y no, hay muchos hondureños que están haciendo cosas extraordinarias por el país también. Y desde el PNUD pues tenemos el gusto de colaborar con muchos de ellos y ellas, una variedad de programas en pro del desarrollo del país, ¿no? ¿Qué se siente estar en un país tan lejos? Porque su país natal es Francia. Sí, bueno, yo soy francés. He estado en la región muchos años. Desde pequeño inclusive estuve en Argentina, en México. Inclusive había estado antes en Honduras, después del huracán Mitch, fase de reconstrucción. Y realmente es un gusto, de hecho, estar de vuelta en Honduras y encontrar un país con muchas riquezas y enormes desafíos también. Imagínense, después de aquel fatídico huracán Mitch, ¿qué tanto ha cambiado Honduras desde aquel año 98 a este 2025? Ya prácticamente 27 años. Bueno, han habido algunas mejoras, algunos retrocesos inclusive, hay que decirlo. Creo que uno de los grandes desafíos también ha sido la falta de continuidad de un conjunto de políticas públicas. Yo recuerdo inclusive el plan de reconstrucción de esa época post-Mitch, que no tuvo necesariamente la continuidad y enriquecimiento a través de los años. Yo creo que parte del desafío en países como Honduras es esa mirada de largo plazo, transformadora, en donde el conjunto de la sociedad respalda y acompaña al margen de quién está en el poder en ese momento. O sea, hace falta una visión de país, de lo que tanto se habla acá. Visión de país, plan de nación, visión de país, pero al final eso solo queda en 4 años. Es un conjunto exacto de apuestas estratégicas que una nación debe de hacer, ¿no? Yo recuerdo un informe de desarrollo humano que hicimos cuando estuve en El Salvador, comparaba varios países y ponía El Salvador, Dinamarca y Singapur en el mismo nivel de desarrollo en el año 1976. Y miren qué diferencia de trayectoria han tenido los 3 países. Al final, el factor diferenciador es frecuentemente esa mirada transformadora a largo plazo y las apuestas estratégicas que van conduciendo el desarrollo de un país y cómo el conjunto de su sociedad vela por la continuidad de esas políticas públicas. Cuando usted dice en aquel tiempo, en el 76, ver en el mismo nivel a El Salvador junto a países como Dinamarca, que es una potencia mundial, Singapur, que le denominan el tigre asiático, estamos hablando de algo grande que lo comparen a uno así. Bueno, son los grandes cambios. Bueno, luego vienen conflictos armados y otros factores que provocan retrocesos inmensos en materia de desarrollo, pero es solo a título comparativo, ¿no? De cómo, o sea, qué tan importante es para una nación encontrar los niveles de consenso suficientes como para impulsar políticas públicas transformadoras, ¿no? Temas como la educación no es algo que una administración de 4 años puede resolver en un país. Tiene que haber una mirada de largo alcance. Y lo mismo para muchos otros temas, ¿no? Vamos a ver, usted ha sido representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en varias naciones, en Belice, Guatemala. Usted hablaba de que también ha estado en Argentina, en México, en África. En todos estos países en donde usted ha visitado, uno entendería que algo lo marca a uno, que diga, de eso jamás me voy a olvidar. ¿Qué es lo que usted más recuerda o qué lo ha marcado más en todos los países en los que usted ha estado? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Han sido muchas cosas. Bueno, cuando visitaba África, frecuentemente son países
que han sufrido mucho, ¿no? Entonces, estar en capitales de países como Sierra Leone, Freetown, con zonas donde han sufrido tanta violencia física que han perdido brazos, piernas, etcétera. Es chocante, ¿no?, ver el nivel de retroceso en materia de desarrollo en muchos de estos países, pero también a mí lo que me ha sorprendido bastante ha sido los impactos de desastres naturales en esta subregión, en Centroamérica, ¿no?, en países como Honduras, países como El Salvador, como Belice, inclusive Guatemala, el terremoto. O sea, han habido varios aspectos de estos desastres y la falta de preparación histórica que muchos de esos países han tenido, ¿no? La falta de resiliencia a este tipo de desastres es uno de los factores también sorprendentes porque provoca mucho sufrimiento humano y golpes estructurales con impacto de muy largo plazo en materia de desarrollo, con costos inmensos para la sociedad. Y también el coraje que tienen algunos países para levantarse en medio de a veces que lo dejan hasta en miseria, estos golpes naturales. Eso es correcto, moviliza frecuentemente lo mejor y lo peor de sociedades, ¿no? Porque a veces también en la emergencia suceden muchos actos de corrupción, pero lo mismo ha sucedido cómo han salido adelante también visiones transformadoras y ha provocado y ha acelerado medidas importantes para el avance de la sociedad. Y usted al inicio me llamaba la atención que decía, bueno, ¿qué tanto ha cambiado Honduras desde el 98 hacia acá? Bueno, bastante, avances y retrocesos. Vamos a ver, ¿en qué hemos avanzado? ¿Siente usted en lo que más hemos avanzado? Bueno, yo creo sinceramente que se ha venido aprovechando de manera, sobre todo en el pasado reciente, se ha venido aprovechando mucho las soluciones tecnológicas que se han acelerado desde la pandemia, por ejemplo, para impulsar medidas de mayor eficiencia en servicios públicos, para de esa forma también impulsar mayor transparencia en la gestión de servicios públicos. Eso es algo, es cierto que es todavía incipiente, pero es transformador. De hecho, el simple logro impulsado por el Registro Nacional de las Personas de contar con una identificación digital de altísima calidad en América, o sea, la más robusta en América Latina. ¿La de Honduras? La de Honduras, por la calidad de la información biométrica de sus ciudadanos. Y esto está abriendo una cantidad de puertas para soluciones de servicios públicos y privados, de hecho, que van a transformar el país de manera muy acelerada. Yo creo que hay una oportunidad que aprovechar. Eso es uno de los tantos ejemplos de algunas de las mejoras. Yo creo que es un país que ha tratado y que ha venido aprendiendo también de la recurrencia de los desastres naturales, a pesar de que, por otro lado, muchos de estos impactos siguen siendo muy dañinos, pero por ejemplo ya no se pierden tantas vidas. Hay sistemas de alerta temprana mejorados. Siempre hay grandes problemas para fortalecer la resiliencia de las comunidades y la resiliencia de las infraestructuras. Estos son desafíos hacia adelante, pero por lo menos ya hay una reducción en las pérdidas de vidas humanas de este tipo de desastres. Esos son avances, ¿no? Y si hablamos de retrocesos, ¿cómo lo mira usted desde afuera? Desde aquel tiempo a ahora, entonces, siempre se habla de avances, pero también retrocesos. ¿En qué es lo que más hemos retrocedido como país o sociedad? Yo diría que el no avance en ciertos temas, cuando el resto del mundo está avanzando de manera más acelerada, por ejemplo, en los niveles educativos, de enrolamiento educativo, a pesar de que Honduras ha avanzado en los años de escolaridad y demás, no ha avanzado al ritmo de otros países de nivel de desarrollo similar. Lo mismo sucede en muchos otros indicadores, o sea, el tema de la desigualdad, la pobreza, ¿no? Bueno, la pobreza hay que ver cómo la medimos también, ¿no? Porque nosotros hablamos en el PNUD mucho de pobreza multidimensional, porque al final sentimos que medir el progreso de las naciones solamente por el ingreso es insuficiente. No es un reflejo del conjunto de carencias que tiene una sociedad. Por eso es que es tan importante medir las distintas dimensiones de esas carencias para poder tener
una idea más clara de dónde están los vacíos y por lo tanto cómo informar políticas públicas que tengan un impacto en esos sectores. Pero en el tema de pobreza, ya sea multidimensional o inclusive por ingreso, los avances son modestos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un desafío muy grande en Honduras de combatir desigualdades, pero al mismo tiempo tomar medidas de protección social y medidas de reducción de pobreza, provocando cambios estructurales, incentivando un clima favorable a la inversión, creación de empleo y otro conjunto de medidas de política pública que son indispensables para el combate de la pobreza de manera, con una mirada de largo plazo. El problema en países como Honduras frecuentemente es que un evento externo, cual sea, tiene un impacto en los niveles de ingreso, tiene un impacto en la pobreza y incrementa los niveles de pobreza, y un evento que es coyuntural provoca pobreza estructural. No hay medidas o suficientes medidas que llamamos contracíclicas que previenen que ese evento coyuntural no se transforme en una condición estructural, ¿no? En un agravamiento de la condición de la sociedad a nivel de país. Y por eso es tan importante tener medidas de esa naturaleza, políticas públicas que reaccionan muy rápido a eventos externos para proteger los niveles de ingreso, los empleos y demás, para que la sociedad no caiga en condiciones de pobreza mayor. Sacar a un pobre de la extrema pobreza o de la pobreza es mucho más caro que evitar que caiga en pobreza. Por eso es tan importante hacer inversiones contracíclicas que impidan que en condiciones coyunturales, a veces complejas, que son externas, no provoquen esa caída en niveles de pobreza cada vez mayor. ¿Cómo qué inversiones, por ejemplo? Me llama la atención lo que está diciendo, de que es más caro sacar a alguien de la pobreza a evitar a que caiga en pobreza. Correcto. Y usted dice con algunas maneras de inversión. ¿Cómo qué tipo de inversiones? Bueno, lo más conocido son programas que a veces son muy criticados porque son tachados de asistencialistas, por ejemplo, a veces con razón y a veces erróneamente. Son los programas de protección social, por ejemplo. Porque ¿cuál es el problema cuando hay un evento externo? Cuando hay un evento externo, una persona que vive en condiciones de pobreza o clase media baja tiene muy pocos activos, pero cuando hay un evento externo va a sacrificar sus activos para continuar alimentando a su familia. Sí. Y el activo es el motor del ingreso, frecuentemente una motocicleta o algo por el estilo, es el motor que permite y viabiliza la sostenibilidad, digamos, del ingreso de una familia en particular. Y por eso es tan importante a veces programas de protección social que faciliten que esa familia no tenga que sacrificar todos sus activos para sostenerse en un periodo que solo es coyuntural, ¿no? Una pandemia, un problema de logístico, un huracán, tantas cosas que pueden pasar. Entonces, por eso nosotros en este tema, por ejemplo, apoyamos a muchos países, ¿no? Y Honduras también, en cómo diseñar mecanismos para focalizar mejor y diseñar de manera más transparente y más robusta modalidades para que la protección social sea eficiente y no genere gastos innecesarios a las arcas del Estado, ¿no? Y ese es un poco uno de los desafíos también. Y fíjese que a veces las proyecciones que da el PNUD, lo digo por experiencia, yo anduve en la calle, fui reportero, y siempre que daban conferencias de prensa para ver los niveles de desarrollo humano, por ejemplo, en la región, uno siempre quería ir porque tienen credibilidad. Es un programa de las Naciones Unidas y por lo general siempre lo que viene de las Naciones Unidas tiene credibilidad. Hoy, ¿cómo miran ustedes al país en desarrollo humano? Bueno, ¿hemos crecido? El país, bueno, se ha mantenido realmente, se ha mantenido el nivel de desarrollo humano, inclusive ha progresado en las cifras, pero esto es difícil. Nosotros generalmente es muy rara vez hablamos del ranking de un país en el nivel de desarrollo humano. Porque después lo miran como que es competencia o lo miran como es competencia y al final van variando mucho los demás países. Entonces no es un reflejo verdadero de progreso, de retroceso. Porque de cada a veces puedo avanzar yo, pero mi vecino avanzó 2 pasos más. Exacto. O el otro vecino, o sea, casi al mismo nivel. Es bien complicado. Entonces el nivel de avance no es óptimo. Yo creo que es uno de los países con índice de desarrollo humano más bajo de América Latina.
Entonces hay mucho que hacer para progresar. Esto captura, el índice de desarrollo humano captura data de ingreso, captura data de acceso a salud, niveles de educación y demás. O sea, es también multidimensional. Y realmente es un reflejo de que hay desafíos estructurales muy importantes todavía. Esperamos que en el próximo informe, esto se mide anualmente, pues ya, pero se mide con la data a veces de 1 o 2 años atrás, o sea, porque lo que se busca es una data comparable a nivel internacional. Apegado a lo más reciente, pero a veces lo más reciente que quizás ese número no sea lo que se está viviendo en la mera actualidad. Correcto. Y es muy importante, en Honduras va a ser muy importante actualizar también el censo de población, tener un nuevo censo de población, porque el último censo fue en el año 2013, y mucha de la data de pobreza, por ejemplo, hace uso de información de 1978. A esta altura no debería ocurrir. Claro, pero en las metodologías de construcción... hacer una encuesta cada año que revele datos reales para ir actualizando y no estemos tan desfasados. Hay se hacen muchas encuestas de hogares anualmente, regularmente, creo que lo hacen todos los años, que permite actualizar mucha de la información, pero hace falta efectivamente un censo de población que sea confiable y que dé la información de dónde están y quiénes son los hondureños, porque recordemos que hay mucho movimiento, ¿no? A veces yo hago la broma de que a la hora de focalizar programas de protección social con un índice de pobreza monetaria, por lo obsoleto de mucha de esta información, a veces dice, bueno, pues si ustedes van a terminar focalizando adecuadamente a un pobre, es más por coincidencia que por diseño. Y eso es cierto. Y entonces es muy importante actualizar la información estadística nacional. Yo creo que la calidad, y esto es un poco de los aportes también que hace los informes de desarrollo humano. El último informe que lanzamos permitió hacer también un atlas de desarrollo humano a nivel de 298 municipios que reúne 90 indicadores de desarrollo para cada uno de los municipios y con la información más actualizada y confiable disponible. Y queremos continuar haciéndolo en nuestro próximo informe de desarrollo humano, ¿no? Eso va a ser algunos municipios que me imagino que les sorprenden por el nivel de crecimiento que han tenido y que aportan de una u otra manera al porcentaje de desarrollo humano en el país. Otros que se estancan y otros que van en retroceso. Claro, hay un poco de todo y lo que permite esto es también desarrollar herramientas de política pública, índices, por ejemplo, el índice un índice de violencia combinado, ¿no? que permite reunir una cantidad de factores sobre las condiciones de seguridad municipales para poder priorizar, ayudar a actores nacionales y a las políticas públicas a tener una mejor focalización y concentrar esfuerzos en donde realmente se necesitan, ¿no? Eso es un poco la idea. Y eso mejora la eficiencia del gasto público y por lo tanto el impacto. Fíjese que de un solo nos fuimos a un tema así de desarrollo humano, pero siempre nos gusta conocer parte de la vida, de las curiosidades que tienen nuestros invitados. Bueno, aquí estamos entrevistando a alguien que nació en la ciudad de donde jugó un catracho recientemente, la Panterita Albert Ellis, ¿verdad? Sí, bueno, estamos trabajando de cerca con Albert Ellis también, porque está muy comprometido en apoyar a la juventud hondureña y tiene la Fundación Albert Ellis. Y firmamos casualmente hace poco un acuerdo para colaborar en los temas justamente de prevención de violencia mediante el fútbol y el deporte en general. Estaría de más que yo le pregunte que usted es seguidor del París, si hablamos de que nació en la ciudad donde el equipo de... No, yo soy, a pesar de que el equipo de Girondins de Bordeaux ha venido cayendo... No lo deja de la mano. Pues no deja de ser aficionado. No dejo de ser aficionado, pero bueno, eso facilita que mi hijo, por ejemplo, termina apoyando a otros equipos como el Barça u otros, y entonces es muy difícil, o el Real Madrid, o sea, es muy difícil sostener ese entusiasmo en un equipo que ya ha bajado primero a segunda división, ahora está en la nacional. Bueno, es complejo, pero estamos optimistas de que regresaremos al estrellato. Y le pregunté eso porque ya casi nos vamos a la primera pausa. Yo siento que se fue tan rápido este primer segmento y no le pregunté si ya lo habían llevado, si Alejandra Rodríguez, colega nuestra, a quien le tenemos mucha estima, mucho cariño, ya lo iba a probar las baleadas o no.
Bueno, yo ya he probado las baleadas. Desde antes que viniese aquí ya las había probado, me imagino. Sí, bueno, yo estuve aquí después del huracán Mitch, ya las había probado, las pupusas. ¿Y le gusta la comida hondureña? La sopa de caracol. ¿Realmente? Sí, la verdad que me ha ¿Qué es lo gustado. que más le gusta? Yo soy un fan de las pupusas, realmente me gusta mucho, y la sopa de caracol también me ha gustado bastante. ¿Y bailó la sopa de caracol? He tratado, pero bailarlo, mi esposa diría, no realmente, ¿no? No, mejor lo suyo es otra cosa, mejor siguen haciendo estudios de desarrollo humano. Exacto, no es un talento nato de mi parte, absolutamente. Don Richard Barat es el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en el país. Estamos conversando sobre proyectos de apoyo para Honduras y también lo que él mira desde afuera, como alguien que ha llegado y que quiere sin duda alguna Honduras. Pero ¿cómo lo ve él en cuestiones de avance, estancamiento y también de retroceso en varios temas que ustedes ya lo han escuchado? Ya volvemos aquí en La Palabra. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Richard Barat es el representante residente de las Naciones Unidas. Hablamos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué proyectos piloto está apoyando actualmente el PNUD al país? Recientemente vimos lo de los consulados móviles, que muchos hondureños lo han alabado porque no sabían dónde hacer algún trámite en Estados Unidos. Sí, bueno, ese es un proyecto muy interesante que realmente reúne un esfuerzo colaborativo importante entre la Cancillería, el Instituto Nacional de Migración y el Registro Nacional de las Personas. Pero también se han sumado otras instituciones, Banprovi y demás, para de manera muy integrada ofrecer al conjunto de hondureños, en este caso en Estados Unidos, un conjunto de servicios importantes para ellos, ¿no? Como el acceso a la identidad, pasaporte. Realmente desde el PNUD, bueno, tenemos una gama de proyectos y una diversidad de temas. Estamos trabajando mucho los temas, por ejemplo, mencionaba transformación digital. Esto es un tema que para nosotros es prioritario porque le permite a un país como Honduras mejorar de manera muy acelerada la calidad y la eficiencia y la transparencia de muchos de los servicios públicos. Y con las autoridades nacionales estamos acompañando un esfuerzo para concentrarse en todos aquellos procesos que van a facilitar la inversión, justamente con miras a la creación de empleo. Y esto ha venido ya avanzando y suscribimos recientemente un programa en este sentido y esperamos este año tener fuertes avances en este campo. Eso es una de las áreas importantes. Estamos, como decíamos, también trabajando los temas de seguridad, junto a la Secretaría de Seguridad, apoyando la formulación de una política pública de prevención de violencia y seguridad ciudadana. Eso es muy importante, una apuesta estratégica en el enfoque de prevención. Recordemos que, y hay que decirlo, ha habido una reducción significativa en la tasa de homicidios en Honduras, ¿no? Que pasó de 85 por cada 100.000 en 2012 a este año recién, 2024, ha caído a apenas un poco por debajo de 25 por cada 100.000. Eso es algo notable, un número que... Es una reducción importante que todavía no necesariamente ha impactado en la percepción de seguridad de la ciudadanía, pero que tiene que hacerlo pronto. ¿Por qué será eso? Que no, la gente, a pesar de que le digan este número, es incrédula, no cree. Es un tema... Primero es un tema mediático, es un tema... Y también hay otro tipo de delitos que no necesariamente han tenido este nivel de mejora. Entonces la población pues percibe la inseguridad porque le han asaltado, porque le han extorsionado, por otras razones, y por lo tanto no... Sienten que el problema sigue. Sienten que el problema sigue. Entonces, y bueno, el problema de seguridad es complejo, pero creo que hay que reconocer los avances y también dónde están los desafíos. Y el tema de homicidios en particular es complejo porque estos son países donde hay una fuerte presencia de la criminalidad organizada. Se estima que un 50% de los homicidios están vinculados a la criminalidad organizada y el otro 50% tienen que ver más con los temas de cohesión social y de convivencia.
que son mucho más difíciles de abordar, porque son estructurales, tienen que ver con el ordenamiento territorial, la propiedad privada, un conjunto de temas culturales también que son difíciles de transformar. Entonces, este 25 homicidios por cada 100.000 restantes son los más difíciles de reducir. Entonces, y nosotros estamos trabajando y hay mucho que hacer en materia de prevención de violencia. Por eso el trabajo en materia de deporte es tan importante, ¿no? Ofrecerle a la juventud hondureña, una juventud que tiene grandes desafíos, ¿no? Un alto porcentaje ni trabaja ni estudia, ¿no? Los ninis, ¿qué les dicen? Sí, 3 de cada 4 jóvenes. Y realmente es un desafío muy grande. Y ahí es donde nosotros pensamos que hay que apostarle, ¿no? Hay que apostar a crear acceso a oportunidades, tanto educativas como laborales, pero también de ocio, y en particular el tema del deporte ha demostrado ser muy eficiente para sacar a población joven de la ruta de la criminalidad. Y eso es una apuesta importante. A nivel internacional, ¿qué tanto daño le hace la imagen a Honduras que se diga que el 50% de los crímenes son producto del crimen organizado, y valga el juego de palabras? O sea, esto es bastante delicado a nivel internacional porque la imagen e inversión en turismo se venía abajo. Claro, por eso es tan importante también visibilizar todo el lado positivo, ¿no? Y tener una campaña hacia el exterior que apunte en esa dirección, ¿no? Yo recuerdo la campaña colombiana, ¿no? Que también un país que sufrió mucho de criminalidad, que decía que el riesgo más grande es que te quieras quedar. Ese era el lema. Y eso caló muy bien en un público internacional. Yo creo que a la imagen de lo que hizo Colombia exitosamente en su momento, hay un reto, ¿no? A nivel de Honduras de mejorar también su imagen en ese sentido. Porque hay avances. Hay desafíos todavía inmensos, ¿no? Yo creo que hay que abordarlos de manera seria. Vamos a ver, cuando usted dice desafíos, si le dijeran a don Richard, venga, si le dice al gobierno, venga, ¿qué haría usted como desafío? ¿En qué debemos trabajar para mejorar esa imagen? Y usted decía una frase bien lo que decían en Colombia, que el riesgo más grande es que te quieras quedar. O sea, Honduras, ¿a qué debía apostarle? Como desafío, ¿qué diría esto es lo que vamos a hacer? Bueno, yo creo que el capital más importante de un país es su gente, y creo que hay que tener una inversión decidida en las capacidades y competencias de la ciudadanía hondureña y en particular de los jóvenes. Y esto tiene que ver con las apuestas estratégicas en materia de educación, pero también de formación profesional. Yo creo que, pero eso tiene que ir aunado con una apuesta estratégica de país. Singapur apostó en lo logístico, una plataforma logística en el sudeste asiático. Bueno, ¿cuál es la apuesta estratégica de Honduras, considerando las ventajas competitivas que tiene en materia geopolítica y demás? Una vez definida la apuesta estratégica de país, hay que alinear las competencias de su ciudadanía para poder llevarla adelante, ¿no? Si vas a tener que ver con soluciones de tecnología, pues hay que formar a la población en este campo, en estos rubros. Y eso es muy importante. Entonces, yo sí pienso que tiene que haber una combinación de formación de talentos y de apuesta estratégica. Y para eso se necesita el conjunto de la sociedad. No puede ser solo el gobierno o solo el sector privado. Tiene que haber una apuesta entre todos los actores nacionales. Trabajar en equipo, que a veces es lo que más nos cuesta, porque hablábamos al inicio de plan de nación, visión de país, y eso debe ser a 30, 40 años como mínimo, pero cada 4 años se corta si llega otro partido, a no ser que siguiera uno y seguir, pero democráticamente. Pero ¿cómo hacerle creer a la clase política que deben pensar en una visión a ese nivel? Bueno, el tema es que más que la clase política es la participación cada vez más activa de la ciudadanía en su conjunto. Una ciudadanía que debe de organizarse mejor. Un país también que tiene que apostar al fortalecimiento del Estado de Derecho, porque al final es una condición para que todo esto pueda ocurrir. Y el Estado de Derecho es lo que va a permitir la continuidad de una visión, no necesariamente de unas autoridades. O sea, una cosa es la visión y otra cosa son las autoridades. En un sistema democrático hay que velar por la independencia de los poderes del Estado.
hay que velar por el fortalecimiento de las instituciones. Es fundamental justamente para que una política pueda tener impacto, que haya mayor eficiencia en la gestión pública. Y esto pasa por también la formación de un cuadro de funcionariado público que pueda también continuar independientemente de el partido político en el poder, ¿no? Estamos en ese camino. ¿Qué ha visto usted ahí, independencia de poderes aquí en Honduras? Hay percepción de que hay desafíos en este campo, ¿no? A pesar de que se han respetado muchos de los aspectos formales, ¿no? de los nombramientos, pero hay un problema de percepción en la ciudadanía en ese sentido. ¿De que no hay independencia? De que no siempre operan con el nivel de independencia deseado. Eso es lo que hemos percibido. No significa que no lo estén haciendo, significa que existe esa percepción. Sí, usted por eso aclara que es percepción, nada más. Claro que es una percepción, y por lo menos de lo que nosotros escuchamos. Y en ese sentido, pues es importante que las instituciones del Estado puedan dar señales justamente que informen a la ciudadanía y que confirmen pues esos niveles de independencia. Como también a veces hay percepción, aunque se diga que se lucha, pero a veces hay percepción de que no se lucha contra la corrupción, aunque se diga estamos luchando. Hablamos de percepción. No, eso es un fenómeno también muy importante, ¿no? Que también está vinculado a la capacidad de un sistema de justicia de procesar casos de manera visible y al final uno puede caer en la trampa también de la mediatización de casos. Yo creo que sí se están haciendo esfuerzos para combatir corrupción y di un ejemplo muy concreto. La digitalización y automatización de servicios públicos es una herramienta muy poderosa para la eliminación de intermediaciones innecesarias y por lo tanto en forma muy directa la eliminación o la reducción de la corrupción en esos trámites. Entonces, esas son medidas contundentes de cara al futuro. Ahora, hay una expectativa ciudadana y por eso los niveles de percepción de corrupción posiblemente siguen altos, que no se ha hecho justicia en casos de corrupción emblemáticos que se han mediatizado en el pasado reciente. Y esto es una realidad. Por eso, pero los temas de percepción y los temas de realidad son fenómenos interesantes. Por ejemplo, yo recuerdo Guatemala, era un país que tenía un nivel de percepción de seguridad pública mayor que Uruguay. Uruguay se sentía más inseguro que Guatemala. Cuando todas las cifras demostraban que las condiciones de inseguridad en Guatemala eran muy superiores que las de Uruguay. Entonces, y hasta uno dice, pero ¿y por qué esta percepción? Por eso es un conjunto de acciones de política pública para abordar la problemática, la producción de resultados, que ahí sí supone la participación de una cantidad de actores, y mencioné al sistema de justicia como un actor fundamental en la ecuación, pero también tiene que ver con la mediatización de lo positivo y lo negativo, no solo de lo negativo. Pero eso también tiene que ver con la cultura periodística y otra cantidad de investigaciones, el accionar de una sociedad civil también formada y debidamente informada. ¿Será percepción de que, por ejemplo, al llegar a la CICI al país, sí se va a combatir de frente la corrupción? Como también será percepción de que no se necesita, porque algunos ya lo han dicho también. ¿Será solo percepción o realmente sí se necesita? Es otra buena pregunta. Yo creo que la CICI es un músculo que se tiene que insertar en una cadena de valor de un sistema de justicia que tiene que verse fortalecido. No es la solución al sistema de justicia. Lo que ha sucedido en Guatemala, por ejemplo, con la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, era justamente como nosotros como PNUD en Guatemala teníamos alrededor de unos 40 proyectos que fortalecían a la Fiscalía, a la protección de jueces, protección de testigos, a la Corte Constitucional, a toda la cadena de valores, a la Policía Nacional, sus mecanismos de coordinación, sistemas aleatorios de asignación de casos para proteger la transparencia también, independencia de fiscales y demás. Todo ese conjunto de medidas son indispensables
para fortalecer la capacidad de un sistema de justicia. Usted por eso decía, es un músculo, como un complemento. Es un complemento y la lógica en Guatemala fue, vamos a crear una comisión para atender casos emblemáticos de alto perfil, de alto nivel de complejidad, que superan de manera visible las capacidades y competencias existentes en las instituciones nacionales. Y ese fue un poco el espíritu de la formación de la Comisión Nacional. Ahora, el caso hondureño yo no lo he seguido de cerca y creo que es un tema que sigue en debate. Pero definitivamente la solución pasa por un sistema de justicia fortalecido y esto no hay que esperar una comisión externa para atenderlo. Eso será un complemento. Eso si se materializa. Es muy importante hacerlo y hacerlo desde ya, y esto son distintas dimensiones, como dije, no solo la Fiscalía, no solo la Corte Suprema de Justicia, la Policía, y hay otro conjunto de actores. Hay que generar sistemas, y esto lo hemos trabajado y conversado con la Secretaría de Gobernación, cómo fortalecer la capacidad también de resolución de conflictos y de mediación a nivel local para evitar la sobrecarga de los sistemas de justicia, que a veces es la raíz del problema de la falta de atención de un sistema de justicia, porque hay jueces y fiscales que tienen cientos de casos simultáneamente. Entonces, ese es uno de los desafíos, ¿no? Es decir, en pocas palabras, que al parecer no lo hay todavía, pero si existe un sistema de justicia fortalecido, no se ocupa ninguna comisión internacional. Pues yo no lo estoy diciendo con esas palabras, pero sí es lo que han hecho todos los países, ¿no? De hecho, la comisión internacional solo ha existido en Guatemala. O si viene que sea un complemento. Es que ese ha sido, por lo menos el diseño que hubo en Guatemala. Estaba diseñado como un complemento. Que obviamente por el perfil de los casos que atendía se sobremediatizó, por supuesto. Y eso no se puede que son subestimar. los casos de gente de bajo perfil, ¿verdad? Claro, pero o sea, hablamos ya de presidentes, correcto, de casos que estremecieron no solo a Guatemala, fue a nivel internacional. Claro, por eso es que es un tema tan sensible, por eso es que supone una cantidad de condiciones previas para un establecimiento de algo por el estilo. Pero en todo caso, yo vuelvo y repito, creo que lo importante es fortalecer el sistema de justicia, pero otras medidas complementarias también a toda la cadena de valor del sistema de justicia, una adecuada atención, una efectiva atención de la policía, su capacidad investigativa, todo lo que tiene que ver, como decía anteriormente, con las capacidades locales de anticipar, de mediar conflictos y de resolver conflictos antes de que sea necesario judicializarlos. Y ese tipo de aspectos son fundamentales también. Pero no cabe duda que el nivel de percepción de combate contra la corrupción se medirá mejor con la llegada de la CICI, eso es indudable. Creo que todas las medidas que se puedan tomar van a ser bienvenidas porque es una de las grandes demandas de la ciudadanía hondureña. Yo creo que en Honduras, si bien recuerdo las últimas encuestas, el principal demanda es el empleo, pero muy poco detrás está la transparencia y el combate a la corrupción. Entonces, es por eso que es un tema tan político, es por eso que es un tema tan sensible y es importante, ¿no? Es importante contar con una estrategia de transparencia, es importante contar con políticas públicas diseñadas en este sentido, pero también es importante no tomar medidas de carácter más populista solamente para atender algo de manera visible sin necesariamente abordar los problemas estructurales que tienen que ver con las medidas de monitoreo y control, ¿no? Un tribunal superior de cuentas que tiene un presupuesto y una capacidad de monitoreo muy baja porque justamente no tiene los recursos suficientes para ejercer su labor, pues obviamente es el principio del problema, ¿no? No se detectan irregularidades de manera oportuna porque no hay recursos ni suficiente institucionalidad para poder evaluar el conjunto de acciones que se están tomando. Entonces, eso es todo, por eso hablo de una cadena de valor de un sistema, porque son muchos actores que intervienen en este sentido. Y también, obviamente, se requiere voluntad, ¿no? Yo mencionaba en algún momento
que es muy importante el intercambio de información entre las instituciones, porque Al Capone cayó por evasión de impuestos. Sí. Bueno, realmente, ¿no? Hay mucha información en el sistema bancario, hay mucha información en la SAR, hay mucha información disponible en los tribunales superiores de cuentas y otros actores que si se intercambiara y se conectara, pues sería mucho más fácil identificar dónde están estas irregularidades, ¿no? Como una cadena, o sea, un complemento de una institución con otra hasta dar con los actores de la corrupción. Estamos hablando con Richard Barat, él es el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Honduras. Interesante, sin duda alguna, esta plática, esta conversación en La Palabra. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Don Richard Barat, ¿cómo mira? Bueno, al inicio se acuerda extracámara, le digo don no, porque yo lo veo bien joven a usted. Ah, muchas gracias. ¿Cómo mira el panorama electoral en el país? Bueno, yo creo que hay que partir en primer lugar por un reconocimiento de los avances, ¿no? Han habido avances notables desde las últimas elecciones en el año 2021, donde realmente se logró, bueno, una nueva base de datos de hondureños con margen de errores absolutamente marginales, ¿no? Según las empresas que lo evaluaron, de 0.02%, o sea, realmente muy por debajo de los estándares internacionales, inclusive que el margen de error se estima aceptable a partir de 4 o 5%. Que todavía se miraría normal. Es aceptable. Entonces, realmente esto, 0.02, es un éxito muy, muy importante. El hecho de que el Consejo Nacional Electoral haya logrado realmente llevar adelante elecciones con muy poco tiempo, porque ese es un factor de incertidumbre que la clase política había generado en el 2021, aprobando los marcos regulatorios un poco a última hora, ¿no? Sí. Los últimos días del mes de agosto, dándole muy poco tiempo y poniendo mucho estrés, digamos, en las instituciones que todavía eran muy nuevas, electorales. En esta ocasión sentimos, y 84% de la población hondureña en el mes de enero del 2022 ya se pronunció favorablemente acerca de la transparencia del evento electoral de 2021. Además hubo un margen de quien ganó demasiado abrumador, claro, como para tener dudas. Claro, eso ayuda sin lugar a dudas, sí. Pero creo que todas las innovaciones de validación biométrica, la confianza en el padrón electoral, todas las medidas de comunicación adicionales que se tomaron en ese momento contribuyeron a crear un ambiente de confianza en el evento electoral, y eso es fundamental para un evento electoral pacífico. Para este año 2025 han continuado habiendo avances, estas instituciones electorales se han venido fortaleciendo, el presupuesto del CNE fue aprobado con mayor antelación, las autoridades fueron seleccionadas con suficiente antelación. Eso ha permitido evitar, digamos, demasiada incertidumbre acerca de la conducción de las instituciones electorales. O sea, el proceso va por buen camino. Entonces, se aprobó el presupuesto del CNE, no se ha aprobado el presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral y recién ayer se publicó en la Gaceta la Ley Procesal Electoral, indispensable para el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral, que todavía no tiene presupuesto aprobado. Tiene una ley. Pero ya tiene una ley que era deuda desde las elecciones anteriores, sí. Que tuvieron que ser muy creativos en el uso de herramientas de otra naturaleza para poder operar y hacer su labor exitosamente, debo agregar, en el evento 2021. Ahora, la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización también tiene un papel fundamental que jugar. Recordemos que la ciudadanía tiene un temor todavía muy grande sobre la infiltración de la criminalidad organizada en el financiamiento de campañas electorales. Y la Unidad de Política Limpia, o UFTF, tiene un rol muy importante en la fiscalización justamente del origen de los financiamientos de las campañas electorales. El marco legal de esta unidad sigue siendo un poco débil tal vez para que pueda tener una labor de sanción efectiva, pero ya ha avanzado notoriamente también en su labor, digamos,
de publicación, de interacción con los partidos políticos, y los niveles de reporte del financiamiento está mejorando. O sea, eso también es una buena indicación. Yo creo que lo que resta ahora es que se alineen las estrellas, digamos, para que no existan crisis a lo interno de las instituciones electorales o dentro de los partidos políticos que puedan llevar a este nivel de incertidumbre sobre los resultados, ¿no? Y la idea es fortalecer la gestión también de las juntas receptoras de votos, porque históricamente ahí es donde ha habido fraude, ¿no? Y entonces, ¿cómo mejorar la formación de los miembros de estas juntas receptoras de votos, el acceso, bueno, la identificación de estos miembros de juntas receptoras de votos, para ir fortaleciendo la confianza, ¿no? Como decía, están los instrumentos tecnológicos, lo que llaman el TREP, que es el sistema de transmisión de datos rápidos, y la validación biométrica. Son herramientas de apoyo muy importantes para la creación para el fortalecimiento de la confianza, pero no son una condición de éxito en ese sentido. Creo que es importante que estas instituciones electorales puedan cumplir una labor bastante ambiciosa en los próximos meses, y tiene un calendario, a pesar de todo, apretado. Han tenido más tiempo que en las elecciones anteriores, pero realmente no han tenido mucho tiempo, ¿no? Han tenido que hacer una contratación, están en proceso de contratación de la validación biométrica, con poco tiempo, y esperamos que sean exitosos en este esfuerzo. Desde el PNUD nosotros estamos acompañando con una operación financiada por la Unión Europea muy importante, justamente a todas estas instituciones electorales, con la idea de justamente contribuir a mejorar la efectividad de su gestión, pero más importante aún, también fortalecer la participación de la ciudadanía, no solo en los preparativos, sino también en el mismo evento electoral, la inclusión de la juventud y demás. Recordando que más de un 53% de la población no se siente parte de un partido político en particular, ¿no? Fíjese que lo estoy escuchando detenidamente y a mí me sorprende el nivel de información que usted mantiene, porque, o sea, uno escucha todos estos números, lo que usted dice, pero creo que está más informado que muchos hondureños que andan desconectados o que están conectados a otro planeta y que no saben que el 9 de marzo vamos a unas elecciones primarias. Claro, elecciones primarias que en el caso hondureño tienen una importancia simbólica, ¿no? Porque en muchos países la elección primaria es una cuestión de partidos políticos, pero aquí realmente... Bueno, aquí igual es una fiesta, dicen primaria, pero es interna. Libre va con su fiesta para definir a sus candidatos, el Partido Nacional igual, el Partido Liberal, y fíjese que yo siento que maneja tantos datos que el tiempo se nos fue. O sea, vamos a tener que hablar con Alejandra para preparar otra hora y que hablemos de todos estos programas que apoya el PNUD en beneficio de muchos proyectos para Honduras. Le cedo los micrófonos de LTV para que usted se refiera al pueblo hondureño sobre algún tema que usted quiere hablar y que yo no le haya preguntado en esta noche. Un minuto. Bueno, yo creo que, en primer lugar, me parece muy importante el rol de la población en su conjunto en la participación a estos eventos electorales. Creo que, como decía anteriormente, una condición importante para mejorar la situación económica y la situación del país en su conjunto es fortalecer el Estado de Derecho, y uno de los pilares centrales del Estado de Derecho es el fortalecimiento de la democracia. Y uno de los mecanismos más efectivos de fortalecer la democracia es la participación de la ciudadanía en los eventos electorales. Yo creo que un llamado a esa participación, porque entre más se logre se maximice ese nivel de participación, pues con más razón habrán mecanismos de monitoreo, control y demás, ¿no? La fiscalización ciudadana es irreemplazable en este sentido, ¿no? Y esto es válido para el conjunto de políticas públicas para el desarrollo en un país, ¿no? La participación ciudadana es fundamental. Y estamos de acuerdo, la gente tiene que participar, cada quien en lo suyo. La gente que sabe que tiene que elegir, tiene que acudir. Llegamos al final, siempre despedimos este programa con 5 frases o preguntas, y como el programa se llama La Palabra, usted me lo resume en una palabra. Lo que usted me quiera decir sobre lo que le pueda preguntar. Y comenzamos. Honduras como país. Maravilloso. Percepción de corrupción en Honduras. Alta.
elecciones de este año 2025. Desafiantes. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Socio. Richard Barat. Servidor. Gracias, don Richard Barat. Sin duda alguna, una plática muy amena, una conversación sobre muchos temas que son noticia en el país, sin duda alguna. Se viene a continuación LTV Noticias Estelares. Hasta la próxima. Buenas noches.